Ora por tu esposo como padre. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 1 Pedro 5, 2, 3. Estoy segura de que ya sabes esto, pero déjame gritarlo desde mi corazón. Dios es asombroso. Sin importar dónde vayas, no puedes pasar por alto la magnífica obra del Creador. Y no cabe duda de que la parte más sorprendente de su obra creadora fue la creación del hombre y la mujer. Lo abrumador de esta proeza es que Dios nos hizo a su propia imagen. Dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Así como tú y yo fuimos creados físicamente por un Padre terrenal en un sentido espiritual, Dios también es nuestro Padre por medio de la creación. En realidad, la Biblia se refiere muchas veces a Dios como Padre. Jesús también aludió a Él como Padre nuestro que estás en el cielo. Mateo 6:9. Esto convierte el concepto de la paternidad en algo de suma importancia, ya que se aplica a la familia humana y esto incluye a la tuya. Al llegar a otro versículo para orar por nuestros esposos, esta vez como padre de nuestros hijos, tenemos mucho que aprender de un versículo que describe con precisión cómo representa a Dios su papel como nuestro Padre Celestial. Podemos empezar a vislumbrar lo que Él espera de los padres terrenales, entre los que está tu esposo. Si tienes hijos o cuando los tengas, el primer pensamiento cuando me viene a la mente el cuidado paternal de Dios por sus hijos es el Salmos 23:1, que declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En este salmo, en solo 6 versículos, nuestro Padre Celestial nos hace 12 promesas a nosotros, sus hijos. Con solo 103 palabras, dependiendo de la versión de tu Biblia, Dios promete cuidarnos y proveer para nosotros, darnos descanso y paz, sanarnos y guiarnos. Nos asegura su presencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y nos dice que hallaremos consuelo y amistad, protección y esperanza en Él. Y sabes una cosa, eso es lo único que necesitamos y Él lo provee todo. Esto es lo que Dios, el Padre, hace por nosotros y el ejemplo para los padres terrenales respecto a sus hijos. Y como se dice, todo rebaño necesita un pastor. Empecemos considerando un versículo que describe el acto y la manera de pastorear un rebaño. Después veremos cómo se puede aplicar cuando oras por tu esposo en el papel que Dios le ha dado como pastor y padre. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Estos profundos versículos fueron escritos por el apóstol Pedro, quien a buen seguro sabía mucho sobre este asunto. Después de todo, era uno de los 12 discípulos. Había observado y presenciado cómo Jesús pastoreó a sus seguidores durante 3 años y tras la resurrección, Jesús se apareció a los discípulos y habló directamente con Pedro.
cuál fue el mensaje del Señor para él? Jesús le pidió 3 veces lo mismo: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Antes de dejar la tierra y ascender al cielo, Jesús le repitió 3 veces su mensaje a Pedro para asegurarse de que entendía sus responsabilidades como pastor. Cuida de mi rebaño. Y aquí en nuestro pasaje, al tratar del papel de padre, al final de su primera epístola, Pedro hizo exactamente lo mismo que su Señor. Dejó una exhortación final y transmitió lo que Jesús le había dicho a él. Se dirigió a los líderes de la iglesia respecto a sus responsabilidades como pastores hacia la congregación. Observa esta lista de control para pastores, líderes y padres. 1. El ministerio de un pastor. Alimenta el rebaño. Es lo que hace un pastor. Los deberes de los líderes de la iglesia incluyen alimentar, dirigir, alentar, aconsejar y guardar sus rebaños. El ministerio de un pastor consiste en supervisar su congregación y ser su líder. Tú, como el apóstol Pedro, debes desear que tu esposo se vea en este mismo papel pastoral y de pastoreo con su rebaño y sus hijos. Y aquí tienes algo más por lo que orar. Para apacentar al rebaño, tu esposo debe tener primero algo con que alimentar a sus hijos. Convierte, pues, la oración por tu esposo, el padre de tus hijos, en una prioridad para que entienda que debe tener primero la palabra de Dios en su corazón para poder trasladarla a los corazones de sus hijos. Este es el claro mensaje del mandamiento de Dios a los padres en Deuteronomio 6:7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Con las palabras de Dios en su corazón, tu esposo puede enseñar con diligencia a sus hijos. 2. Los motivos del corazón de un pastor. No por fuerza, sino voluntariamente, como sucedió con Pedro. El pastor debe servir al Señor con un corazón dispuesto. Debe cumplir con su función porque ama a Cristo y al rebaño, y no porque tenga un trabajo que hacer. Para ti, ser madre es un llamamiento importante. Sabes en tu corazón que tus hijos no son un trabajo que se te exige cumplir, son tu propia sangre, los niños de tu corazón, y esto debería ser así también para tu esposo. Así que ora pidiendo que tu cónyuge pueda considerar el ser padre de sus hijos como un llamamiento supremo y que pueda entender que es su mayor misión, gozo, propósito y recompensa. Ora para que no lo vea como otro deber u obligación, sino como un privilegio recibido de Dios. 3. La actitud de un pastor. No como teniendo señorío. Así como los líderes de la iglesia no tienen que actuar como dictadores, tú deberías orar para que tu esposo sea sensible y discierna el equilibrio adecuado entre el amor y la disciplina. Pablo habló de esto cuando dio esta advertencia y exhortaciones a los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Efesios 6:4. El ser un papá conforme al corazón de Dios
Afirma esto sobre el equilibrio que un padre necesita tener. Tus hijos necesitan tu doble función de amor y disciplina. Y el amor sin disciplina es sentimentalismo. La disciplina sin amor es esclavitud. El papá, conforme al corazón de Dios, cumple estas dos acciones de amor y disciplina en su justo equilibrio. 4. La mayordomía de un pastor sobre los que están a su cuidado. Hebreos 13:17 nos indica que los líderes de la iglesia han de dar cuenta. No deben tomarse sus puestos de responsabilidad a la ligera. ¿Por qué? Porque Dios los hace responsables por su forma de liderar a su rebaño. Si eres como la mayoría de los miembros de la iglesia, orarás con regularidad por tu equipo pastoral y deberías hacer lo mismo pidiendo que tu esposo pueda entender y ejercer el liderazgo sobre sus hijos. Los líderes de la iglesia deben rendir cuentas a la congregación, a la junta de la iglesia, a su denominación y sobre todo a Dios. Un día tu esposo también le dará explicaciones a Dios por los hijos que Él le ha encomendado, por su cuidado diligente y su supervisión sobre ellos como su padre. Así que ora, querida amiga. 5. La responsabilidad de un pastor. Siendo ejemplos de la Grey, los líderes de la iglesia deben ser ejemplos responsables. Después de todo, sabemos que la mejor forma de que las personas sigan es ser un buen ejemplo. Un pastor no debe exigir respeto, sino inspirarlo por medio de una vida piadosa y su servicio fiel. Y en el caso de los padres, también es así. Así que ora. En 1 Timoteo 4:12, el apóstol Pablo le señaló a Timoteo, su discípulo e hijo en la fe, 6 formas de ser un ejemplo positivo para su congregación. Pablo escribió: sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Así que ora. En 1 Timoteo 4:12, la palabra de Dios ha proporcionado una lista de oración que puedes usar para orar por el carácter y la conducta de tu esposo en todas sus funciones y relaciones, especialmente en las más importantes de todas, su relación con sus hijos. Y la pregunta que tal vez te hagas sea: ¿por qué escogí un versículo que habla de pastores y de pastorear al rebaño para que ores por tu esposo? Sé con certeza que muchas personas no han visto nunca una oveja, excepto tal vez en un parque zoológico o una granja. Y es bastante raro ver a un pastor de verdad arreando y ocupándose de las ovejas. La sorpresa de mi vida fue cuando me entrevistaron para un trabajo en una ciudad a las afueras del condado de Los Ángeles. Tras detenerme ante una verja que daba acceso a los terrenos del Instituto Brandeis, conduje por una larga carretera que me apartaba de total señal de vida urbana. Y allí, por primera vez, me encontré frente a un pastor, con su perro pastor y todo, guiando a rebaños de ovejas. Bueno, durante más de un año trabajé en este instituto que parecía un kibutz judío, en Simi Valley. Con frecuencia tenía que detenerme al salir o al entrar, porque el pastor cruzaba la carretera con su rebaño para llevarlo a un lugar con agua y verdes pastos. Sí, todavía existen pastores en nuestro mundo actual. Sin embargo,
La idea de pastorear es, en general, un concepto extraño para la mayoría de las personas, sobre todo las que viven en ciudades. No te encuentras a muchos de pastores ni a sus ovejas paseando por Times Square en la ciudad de Nueva York o en Pershing Square en el centro de Los Ángeles. Y desde luego, no verás a muchos de pastores conduciendo a sus rebaños por la milla magnífica de Chicago. Entonces, ¿por qué y cómo nos ayuda el énfasis y la analogía del pastor a entender y orar por la función de nuestro esposo como padre? En primer lugar, el pastoreo forma parte de la cultura bíblica. El pastor cumple una función vital para el pueblo agrario en los tiempos bíblicos por la prevalencia de tantas ovejas. Incluso hoy, quienes viven en el Oriente Medio siguen haciendo lo que han hecho durante miles de años. Los pastores y las ovejas son una imagen cotidiana, una forma de vida. Sin embargo, es incluso más importante y emocionante que Jesús proporcionará el modelo perfecto de la función de un pastor y, por extensión, lo que el padre tiene que hacer en el cuidado de sus hijos. En Juan 10:11, Jesús se refirió a sí mismo como el buen pastor y a lo largo de Juan 10 habló de sus ocupaciones como tal. Estas actividades y su ejemplo personal proveen muchos paralelos que pueden ayudar a los padres de hoy y también a ti para que ores por tu esposo como padre. Abajo del video te dejo una oración para que ores por tu esposo. El papel de tu esposo como pastor. Espero que estés apreciando la hermosa imagen que las escrituras describen de Juan 10 y 1 Pedro 5 de lo que significa ser un buen pastor y de lo que éste hace por su rebaño. El pastor dirige su rebaño, aludiendo al papel de un pastor. Jesús indicó: a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. Sin lugar a dudas, esta descripción presenta con claridad al pastor como líder de su rebaño. Y así como las ovejas necesitan un líder, tus hijos necesitan que su padre los dirija. La mayoría de los hombres tienen algún nivel de liderazgo en sus trabajos. Un buen lugar donde empezar tus oraciones es pedir que tu esposo vea que liderar a su familia es incluso más importante que ser un líder en el trabajo. El pastor está dispuesto a soportar dificultades para sus ovejas. En el Antiguo Testamento, Jacob le dijo a su tío Labán cuánto había soportado físicamente por cuidar de su rebaño. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni dormir podía. Los papás piadosos aguantan de buena gana las dificultades por sus hijos. El pastor es responsable de proteger a su rebaño. El niño David es quizás el pastor más famoso del Antiguo Testamento. Más tarde se convirtió en el segundo rey de Israel. David escribió muchos de sus salmos mientras cuidaba los rebaños de su familia. Como la mayoría de los pastores, David era sumamente protector con las ovejas a su cargo. Incluso relató cómo habían matado a un león y un oso para realizar con fidelidad su deber de proteger a las ovejas de su padre. Un padre no solo proporciona protección para su familia contra los peligros físicos, también vigila y protege en el ámbito espiritual. Custodia con uñas y dientes el corazón de sus hijos.
Así que ora, pide a Dios que tu esposo se vea como pastor espiritual y protector de tus hijos, como su pastor físico y su proveedor. El pastor provee para su rebaño. El salmo más famoso del Antiguo Testamento es el Salmo 23. Este pasaje tan conocido, popular y citado con frecuencia se denomina el Salmo del Pastor. Comienza con estas palabras familiares y consoladoras: Jehová es mi pastor y nada me faltará. A lo largo de este salmo vemos a Dios como el amoroso pastor que siempre provee para su rebaño. David, su autor, consideraba la provisión divina de un modo especial cuando se refería a Dios como mi pastor. Afortunadamente, la mayoría de los hombres entienden que su prioridad número 1 es proveer para su familia. Así debería ser, según 1 Timoteo 5:8, que declara enfáticamente: si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los dos de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El pastor conoce a su rebaño. El simbolismo de David respecto al pastoreo siguió hasta el Nuevo Testamento, al pastor más extraordinario de todos, el Señor Jesucristo, quien declaró: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. La ausencia no aumenta el cariño. Por tanto, oras para que tu esposo esté involucrado en la vida de sus hijos. Pide a Dios que tu esposo sea tan cercano que lo sepa todo de ellos, sus esperanzas, sus sueños, sus temores y sobre todo, su relación con Dios. La presencia física de tu esposo y su conocimiento personal de sus vidas serán las mejores formas de influenciarlos. Y como algo adicional, cuando tu esposo está con su rebaño, no es un ejemplo de carácter de Dios como Padre Celestial que cuida de ellos. El pastor está dispuesto a sacrificarse por su rebaño. Usa tu imaginación e intenta visualizar a David cuando tenía 12 años, con una espada en la mano y luchando contra bestias salvajes e interponiéndose entre sus ovejas y estos crueles depredadores, totalmente preparado y dispuesto a sacrificarse para proteger a su rebaño. Ahora recuerda el sacrificio supremo del buen pastor, Jesús, al declarar con convicción: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús, el pastor supremo, entregó su vida y voluntariamente por sus ovejas. Tú y yo sabemos que nuestros esposos darían con gusto y sin vacilar su vida por sus hijos. Así que, al orar por tu increíble esposo, no olvides darle gracias a Dios por el tipo de compromiso que tiene contigo y con tus hijos. Tienes a un verdadero héroe bajo tu propio techo. Luego susurra una oración para que Dios no solo ayude a tu esposo a estar dispuesto a morir por su familia, sino a sacrificarse para vivir por y con sus hijos. Ora para que sacrifique gustosamente su tiempo para estar con sus hijos, sus intereses por el interés de sus hijos, su diversión para divertirse con sus hijos, su comodidad por la comodidad de sus hijos, sus finanzas por el futuro de sus hijos. Jacob, David, Pedro y de forma muy especial Dios y Jesús nos muestran cómo es un buen pastor. En ellos vemos modelos de cómo desea Dios que un papá interactúe con su familia. El concepto de un pastor tiene miles de años, pero aún hoy sigue ilustrando, de un modo hermoso y poderoso, el papel de tu esposo como padre.
Querida amiga, Dios te bendiga en esta maravillosa mañana. Y no te olvides suscribirte a este canal, Una mujer conforme al corazón de Dios.